tenemos que ser muy concretos y muy claros. Y en ese sentido tenemos que tener mucha claridad en lo que vamos a hacer. Muy bien. Yo comencé hablando de esto haciendo una analogía con el proyecto de enseñanza. Y cuando teníamos el proyecto de enseñanza, el eje del proyecto de enseñanza era el contenido. Era el contenido. Yo, cuando hice mi diagnóstico para ese proyecto de enseñanza, tenía en mente la disciplina y el contenido. Si yo estaba hablando, por ejemplo, en matemáticas, que iba a haber el teorema de Pitágoras, por ejemplo, entonces mi diagnóstico, que además era en muy poco tiempo, tenía que ir enfocado a decir qué era lo que yo tenía, cómo estaba yo tenía, porque a partir de lo que yo tenía eran los recursos que utilizaba y era la manera como yo enfocaba mi clase con los alumnos que yo tenía que diagnosticar a mis alumnos para que entonces vieran cómo era que yo trabajaba en el contexto. Entonces, mi eje era ese contenido, ese pedacito, era todo mi eje. Entonces, aquí en nuestro plan y en nuestro texto de exposición de motivos, mi eje, lo que debe quedar clarísimo es la problemática. Eso es lo primero. Nosotros no podemos comenzar por el diagnóstico, no vamos a comenzar con el diagnóstico. Si están pensando comenzar con el diagnóstico, entonces se van a perder en un mar de cosas y de complejidades que tienen sus escuelas, porque realmente las escuelas son muy, muy, muy complejas. Entonces, yo les decía, y lo he dicho siempre, de mi escuela, de mi Cebetis, yo puedo escribir una tesis sobre el contexto, sobre el diagnóstico, por la mar de complejidades que tiene mi escuela, y no dudo que las suyas estén igual. Entonces, no voy a perder de vista que otra vez, el diagnóstico es para hacer que el comité examinador ponga la mirada donde yo quiero que la ponga, porque quiero que me entienda que la problemática es esta. Esta es la problemática. Quiero que me entiendas que esta es la problemática. Entonces traigo mi diagnóstico hacia allá. Cuando yo hablo de metas, mis metas van hacia el diagnóstico, hacia la problemática, perdón. Las metas son para que yo ataque esa problemática. Para eso van las metas. No, sucede mucho, por ejemplo, yo voy para directora, mi problemática fundamental es la baja eficiencia terminal. Pero resulta que cuando estoy haciendo mi plan de mejora para la evaluación, de acuerdo que soy directora. Y entonces empiezo ahí a meterle que necesito hacer una velaria en mi plantel y que necesito arreglar los baños y lo pongo en metas. ¿Y eso qué tiene que ver con mi problemática? Es que soy directora y es que si no lo digo, pues, ¿qué van a pensar de mí? Entonces, si no tenemos clarísima qué es la problemática, cuál es la problemática que vamos a atacar, con la que vamos nosotros a demostrar nuestras habilidades de planeación y de gestión, nos va a costar mucho trabajo hacer el plan de mejora. Tenemos que tener clarísima, porque además, cuando tenemos clarísimo qué factores, como dice aquí, qué aspectos o elementos, qué aspectos o elementos están condicionando mi problemática, qué factores están haciendo que haya esa problemática en mi plantel. Cuando lo tengo claro cuáles son mis líneas de acción. Tengo un problema. ¿Cuáles son mis metas? Atacar ese problema. Punto. ¿Por dónde me voy? ¿Cuáles son mis líneas de acción? Pues los factores, aspectos o elementos que están condicionando esa problemática. Si mi problemática es el abandono escolar ahorita en la pandemia, bueno, esa es mi problemática, el abandono escolar. ¿Cuál es mi meta? Mi meta es bajar el índice
de abandono escolar en 10 puntos porcentuales con respecto al semestre anterior. Esa es mi meta. ¿Cuáles son tus líneas de acción? Bueno, si los factores que están condicionando eso es que mis docentes no están empleando estrategias adecuadas para la modalidad a distancia, pues una de mis líneas de acción tiene que ir sobre mis docentes. E incluso una de mis metas, si el problema realmente es muy fuerte, tiene que ir sobre mis docentes. Tiene que ir sobre eso. Y mis líneas de acción, entonces, tendrían que ser, bueno, ¿por qué mis docentes no están empleando estrategias a distancia? Puede ser porque no las saben, puede ser porque no hemos tenido el tiempo de tener reuniones de academia, puede ser porque en mi plantel no hay reuniones de academia, no hay consejo técnico. Ah, bueno, entonces una de mis líneas de acción tiene que ir por ahí. Entonces, mi problemática es el espíritu, el eje fundamental. Ahora voy a hacer mi texto de exposición de motivos. Voy con mi texto de exposición de motivos. ¿Qué le voy a decir a mi comunidad? Primero, ¿quién soy? Pero la problemática que yo aprendí con H, aprender, atrapar, enlazar, esa problemática que yo vi, la está viendo mi comunidad. No estoy en un mundo aparte. Si yo estoy diciendo que lo que le duele, que lo difícil que está haciendo en mi plantel es el abandono escolar, porque eso es realmente lo que nos está doliendo a todos. Cuando haga mi texto de exposición de motivos y yo hable de abandono escolar, mis docentes, mis padres de familia y mis alumnos se van a sentir interpelados, van a ser interpelados. Se van a decir si es cierto, eso es cierto, ese es el problema. Porque si yo hago una problemática o divago y hago una problemática que no es la visión de mi comunidad, cuando yo venga y les diga, bueno, la problemática que yo pienso atacar es esta, o la problemática que yo veo es esta. No, pues quién sabe de qué plantel estará hablando, porque aquí la problemática es otra. Incluso puede ser que la problemática que yo vea sea tan fina, esté tan encubierta, que no se den cuenta hasta que yo se las diga. Hasta que yo les diga, miren, mi problemática es esta. Esta es la problemática. Sí es cierto. Sí es cierto. Ese es el problema. Y después también les voy a decir, bueno, esa es la problemática, pero yo propongo que la ataquemos de la siguiente forma. Y les voy a hablar de mis metas y de mis líneas de acción. Y entonces, vamos a hacer esto. Miren, sí, está esta problemática. Hay un alto abandono escolar porque los alumnos no están siendo bien atendidos por los docentes. Obviamente no se los voy a decir así, porque si les digo eso a los docentes, me van a descalificar inmediatamente. Lo tengo que decir de otra forma. Pero bueno, mi problemática es esta porque no están siendo bien atendidos por los docentes. Perfecto. Entonces, vamos a tener las siguientes metas. Eso es lo que quiero que logremos a través de estas líneas de acción. Y entonces lo vamos a hacer. Y después les tengo que decir, si hacemos esto que yo digo, entonces los resultados van a ser estos. Y ya después les sigo hablando de mí, que cuáles son mis principios, que cuáles son mis valores, que por qué yo soy la mejor candidata, que por qué, cuáles son las cualidades que yo tengo que son mejores. Ya. Pero lo que yo quiero que se den cuenta aquí, lo que yo quiero que vean aquí, es que el eje central de todo esto es la problemática. Y que entonces lo primero que tenemos que construir, bien construido, es la problemática. Si nosotros divagamos, no tenemos clara cuál es la problemática, creemos que la problemática es una y ni siquiera somos capaces de decir qué aspectos o elementos la condicionan, entonces vamos a tener un plan de mejora o un proyecto
de trabajo débil. No va a trabajar de buena manera, no lo va a hacer. Es aquí donde nos vamos a detener mucho. Y es ahí donde yo los voy a detener. Y otra vez se los vuelvo a decir. Confíen en mí. Ténganme comprensión y paciencia. Pero no olviden una cosa. Finalmente es mi visión. Al final, quien va a tomar la decisión de cómo queda o no su plan de mejora, su proyecto de trabajo, va a ser ustedes. Pero yo sí les pido que se dejen guiar. Y al final, ustedes toman la decisión como ustedes consideren que tienen